Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un tutorial del módulo de sistemas de monitoreo y evaluación, la gobernanza y la introducción a los sistemas. En esta ocasión seguimos trabajando sobre lo que sería la lección 1 del tema 1, que está referida a los fundamentos de los sistemas de monitoreo y evaluación. En el video anterior hablábamos de lo que es la sociedad civil y fundamentalmente planteamos que se trata de un sector que tiene sus particularidades y un carácter híbrido, es decir, que tiene principios que lo llevan hacia el mundo de lo privado y tiene principios que lo llevan hacia el mundo de lo público, sobre todo en lo que tiene que ver con la finalidad, es decir, con los fines públicos para los que está creado. Frente a eso, la pregunta de fondo es cómo generan valor las organizaciones de sociedad civil. Entonces, el valor en las empresas se mide a través de la rentabilidad financiera que las empresas generan. Pero en el caso de las organizaciones de sociedad civil, esto es diferente. La rentabilidad se mide en función del valor público que genera. Y ahí entra en debate el concepto de lo público. Lo público básicamente puede ser visto por unos como, digamos, aquello que es de todos, mientras que otros miran lo público como un ámbito de exclusividad para el papel del Estado. Nosotros, y es un elemento muy importante a impulsar dentro del tercer sector, partimos de la idea de que existe un sistema público estatal, pero así también existe un sistema público no estatal. Y esto nos lleva a que lo público o la generación de valor que las organizaciones provocan tienen unas consecuencias explícitas en términos de las políticas públicas. Y esa es la lámina que ustedes tienen ahí. ¿Qué entendemos por políticas públicas? Como unos mecanismos de regulación que se pueden traducir en leyes, en planes, en programas, en proyectos. Eso es lo que está en el fondo de esto. Además, las políticas públicas van a permitir una relación entre sectores, entendiendo al Estado como un sector, al mercado como un sector y a la sociedad civil en general. Entonces, en la reflexión del valor público está implícito el tema de las políticas públicas y la incidencia que las organizaciones de la sociedad civil pueden tener sobre estas. Lo segundo que tenemos que ver es qué tipo, digamos, de papel tiene ahí la sociedad civil y que de alguna manera tiene que ser alimentar los sistemas de monitoreo y evaluación integrados. ¿Dónde entra la sociedad civil? Es en el desarrollo, en el apoyo, en la exigencia de determinadas y el desarrollo de determinadas acciones que tienen que ver con los asuntos socialmente problematizados. Es decir, una política pública surge cuando haya un asunto que se convierte un asunto social, o sea, un asunto que la sociedad reconoce como una problemática. Y entonces, las acciones que desarrolla la sociedad civil implican tomar ciertas posturas o implican asumir posturas que luego se traducen como elementos de generación de valor. Estas posturas son las OCC frente a la nación, es decir, cuáles son los retos, misiones, posturas y proposiciones que las OCC tienen frente a la realidad de la nación, cuáles son las posturas frente a los actores y las personas, cuáles son las posiciones que tienen frente al orden y al poder, cuáles son las posiciones que tienen en relación con la construcción de nuevos futuros que las sociedades persiguen, cuáles son las posturas que tienen que ver con la construcción de nuevos relatos y sentidos para el desarrollo de las sociedades. En función de ese abanico amplio de posturas, las organizaciones van a tener que definir una perspectiva de generación de valor. ¿Cuál es la generación de valor? Eso es muy importante. Ahora, si este es el mecanismo, el valor público que las organizaciones generan va a expresar una cadena, y eso es lo que ustedes van a ver en el texto que estamos proponiendo. La cadena de valor público, en general, lo que va a permitirnos ver es de que
el momento, digamos, al valor público aquí lo estamos definiendo desde la perspectiva de GIMSE como ese conjunto de acciones que mejoran la calidad de vida de los miembros de una sociedad, ¿no es cierto? Tienen unas externalidades positivas en el desarrollo de una comunidad. En ese sentido estamos observando el tema del valor público. Y entonces, frente a eso, la cadena del valor público lo que te permite ver es que por un lado existen un conjunto de operaciones que convierten unos recursos en unos productos, y esos productos van a afectar o tienen efectos que se convierten sobre la base de unos resultados y unos impactos. Entonces es muy importante que ustedes miren que existe esta disposición, digamos, en donde el valor público puede entrar en la lógica de una cadena con un inicio, unos medios, unos fines y digamos, eso es lo que van a encontrar en las posiciones y posturas que encuentran en el texto. Finalmente, y ya para empezar a cerrar la temática del tema 1, la lección 1, es muy importante que ustedes puedan observar que existen unos principios de equidad, eficiencia y eficacia que entran en contradicción a veces en la relación a cómo medimos la generación de valor. Las organizaciones y sobre todo los estados en muchos casos pesan la eficiencia como ganar en eficiencia, en algunos casos sacrifica equidad. Para nuestras organizaciones tenemos que tener unas posturas específicas sobre qué es para nosotros eficiencia, qué es equidad, qué es eficacia, qué es efectividad y cómo hacemos la combinación en nuestros sistemas y qué posiciones hacemos en relación a nuestros sistemas, porque en muchos casos, como decía y como bien lo ve el Estado a veces, la equidad termina sacrificando eficiencia o eficacia, pero tiene unos principios redistributivos a los cuales vamos a apostar. Cualquiera sea la forma que tomen estas decisiones que tomemos, es importante que eso se traduzca en unas definiciones. Eso nos va a dar luces sobre hacia dónde ir dentro de lo que sería una agenda de sector, que es la del tercer sector y que comparto con otras organizaciones, y la agenda interna de la organización, es decir, de mi propio centro, hacia dónde estoy yendo en relación con la agenda país. Adicionalmente, y como decía ya para cerrar esta temática, quería que vean una lámina que está en el video en este momento, y básicamente lo que quiere mostrarles es que al hablar de cadena de valor público decimos que hay unas conexiones, digamos, una visión, digamos, de cadena, pero nuestras organizaciones también son parte de esa cadena. Si ustedes pueden ver, este es un ejemplo de una organización neuronal. Cada una de los nodos que están ahí identificados tiene que ver, digamos, con la cadena de televisores en realidad ahí, pero es solo un ejemplo para decirles que hay una serie de aportes que vienen de distintas organizaciones que permiten a una organización determinada generar sus procesos, sus productos, sus bienes y servicios que son transformados dentro de la organización y que van a afectar a una serie de beneficiarios o grupos objetivos. En este sentido, estamos hablando de una cadena neuronal. La siguiente lámina, por ejemplo, que ustedes pueden ver, es, como decía, esto tiene que ver con la industria, pero nosotros, si mapeáramos el funcionamiento de nuestra organización y cómo nuestras organizaciones a su vez tienen unos proveedores técnicos, unos proveedores comunicacionales, y generamos una serie de acciones que benefician y tienen unas salidas a determinados grupos objetivos, quizás podríamos dibujar un elemento como el que está ahí por delante. En definitiva, nuestras organizaciones son redes, no son organizaciones aisladas, y eso es muy importante a la hora de identificar cuál es el tipo de valor que generamos hacia la parte anterior de la cadena y la cadena en la parte posterior. Muchas gracias. En el siguiente video seguiremos trabajando los temas que están previstos.